En el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, voy a permitir darme lectura a unos versos y vamos a meditar en la palabra del Señor. Espero que usted se encuentre bien. El vernos, el transmitir en este día es una bendición porque tenemos vida, tenemos la fortaleza que viene de lo alto del Padre de misericordia. San Mateo capítulo 14, voy a leer unos versos a partir del verso 22. La Biblia dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Hasta ahí únicamente quiero enfocarme en estos versos, en esta tarde, en esta mañana todavía. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga a los niños que nos ven, Dios bendiga a la familia que nos ve, Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Y este pasaje que acabo de dar lectura nos habla de un suceso sorprendente, como Jesús camina sobre el mar. Pero antes que eso, hermanos, en estos días, en estos tiempos, en todas las familias, o en la mayoría de las familias, o en algunas familias, hermanos, estamos pasando por situaciones difíciles, estamos pasando por tormentas en nuestra vida. Y todos, hermanos, todos, cristianos y no cristianos, pasamos por momentos donde, hermano, las tormentas se agolpan contra nuestros hogares. Y enfatizo más en estos últimos días, en estos últimos 2 meses, hermanos, si las cuentas no me fallan, hemos venido padeciendo o sufriendo de esas tormentas. Nos ha llovido y algunos, como dijeran por ahí, dichos mexicanos, nos llueve sobre mojado. Llámese enfermedad, llámese situaciones económicas, llámese situaciones que usted esté pasando, hermanos. Hay situaciones en la vida que vienen a ocasionar gran temor a los hogares, a las familias. Pueden, hermano, las tormentas que pasamos o que llegamos a pasar pueden producir miedo, pueden producir desesperación. En otras ocasiones produce angustia y en otras tantas provocan grandes dolores, hermano. Y llegamos al punto en que pensamos que todo ha terminado para nosotros. Es triste, hermanos, ver en estos últimos días y sobre todo en estas últimas 2 semanas, hermanos, si las cuentas no me fallan, cómo hemos visto que nuestro país, que nuestro estado de México, que nuestro municipio está siendo azotado por las tormentas de la enfermedad. Hay gente que no cree lo que estamos viviendo, pero es muy triste, hermanos, la situación de nuestra nación. Se ha levantado una fuerte tempestad en contra nuestra y tal pareciera, hermano, que esta pandemia que estamos padeciendo no afectaría a los hijos de Dios, no afectaría a los cristianos, pero déjeme decirle que cristianos y no cristianos estamos siendo afectados. Y por lo menos, hermanos, algunos de los que estamos aquí, que estamos viendo, por lo menos un familiar hemos perdido. Y estas son tormentas, hermanos, que presentamos. Quiero desglosar esta parte de la Escritura, porque en medio de las tormentas que presentemos en nuestra vida, hermanos, tenga usted ánimo.
Y tal vez va a decir, hermana, pero me acaba de presentar un panorama sombrío, una situación difícil. Hay hermanos que nos están viendo que están enfermos en este día y al final vamos a estar orando por ustedes. ¿Cómo me dice que tenga ánimo en medio de las tormentas? Esa es la palabra para usted. En medio de tus tormentas, tener ánimo. Ánimo, hermanos, es un término que se puede usar como sinónimo de la idea de tener energía, tener esfuerzo, tener voluntad, valor, ser fuerte, ser fortalecido. Hermano, y usted va a decir, hermana, con todo lo que usted nos dijo, ¿qué razones tengo yo para tener ánimo? La palabra del Señor nos habla, hermanos, que el Señor Jesús, después del gran milagro que realizó de la alimentación de los 5,000, cuando los discípulos, hermanos, estaban cansados, agotados, terminando un día, porque habían atendido a más de 5,000. Recordemos que en los tiempos bíblicos y en los tiempos, hermano, en que se escribió la Biblia, las mujeres y los niños no eran contados, pero los comentaristas nos dicen, hermanos, que eran más de 5,000 gentes a las cuales el Señor Jesús les dio alimento. Y vea, hermano, tenemos razones en esta hora para tener ánimo, razones, hermano, para que usted tome nuevo esfuerzo, nuevas fuerzas, nuevo vigor, porque tenemos una carrera por delante. Así que, hermano, en medio de las tormentas de su vida, cobre ánimo en esta tarde en el nombre del Señor. Y hay razones en las cuales, hermano, podemos meditar en esta tarde. Y hay una razón muy especial por la cual usted recobre su ánimo en el nombre del Señor. Porque tenemos un Dios que toma interés personal por cada seguidor. Esa es una razón muy importante. Se la vuelvo a repetir. Porque tenemos un Dios que toma interés personal por cada seguidor. La Biblia nos dice, hermano, que cuando terminó ya el milagro, ya era tarde, ya era noche. Verso 22 nos dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en una barca y les dijo, vayan delante a la otra ribera, entre tanto que yo despido a la multitud. El mismo Señor Jesús, el mismo creador del cielo, el mismo que hizo el milagro, hermanos, Él toma un interés personal por tu vida y por la mía, porque mire, hermano, el Señor se compadeció de sus discípulos y les dice, váyanse, súbanse a la barca, vayan, yo después los alcanzo. El Señor Jesús ve nuestra necesidad. El Señor Jesús procura nuestro bienestar. Y yo sé que usted está pensando, sí, pero se les venía una tormenta. Pero vamos paso por paso desglosando la palabra del Señor. Llama la atención, amados hermanos, en que el Señor Jesús personalmente despidió a la multitud. No le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedrito? Despide a la multitud. Andrés, Felipe, ustedes que fueron los que organizaron aquí, despidan a la multitud. No, él mismo, hermano, él mismo despidió a la multitud. Los evangelios no nos dicen qué les dijo, pero aquí vemos a un Dios que tiene un interés personal contigo y conmigo. Él no nos deja a la deriva, y esa es una razón muy especial por la cual debemos cobrar ánimo en esta tarde, hermanos. La multitud se fue al lugar de origen satisfechos porque habían sido alimentados por el mismo Jesucristo. Después de un gran milagro, hermanos, el Señor Jesús se ocupa de sus discípulos y de la gente que le seguía. A los discípulos los encamina por delante en una barca a la otra ribera. Juan en su evangelio menciona que cuando ellos cruzaban hacia Capernaum, hermano, en esa travesía estaba muy oscuro. Y
Y yo quiero detenerme en estos detalles especiales. Juan menciona que en su travesía de los discípulos, hermano, en el medio de la mar estaba muy oscuro. Y sabe una cosa, hermanos, en las tormentas de la vida hay momentos de oscuridad. Hay momentos donde no vemos la salida. Hay momentos tan difíciles que son los que vienen a provocar una angustia y un temor y el sentirnos solos. Pero en esta primera razón de cobrar ánimo, hermano, yo quiero decirle que Dios está interesado por usted en esta tarde. Y sé que Dios le va a ayudar y le va a sostener. Siguiente razón por la cual debemos cobrar ánimo, hermano, es porque tenemos, fíjese bien, tenemos un gran mediador que intercede por ustedes y por mí. Esto es hermoso. No hay otro mediador. El único se llama Cristo Jesús. Verso 22, 23. Cuando Jesús despide a la multitud, Él sube al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Cuando Jesús despide a la multitud, despide a los discípulos, hermanos, Él se fue al monte a orar. Él subió al monte. Él se fue a interceder. ¿Usted cree que el Señor Jesús no sabía lo que iba a acontecer? Él todo lo sabe. Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor Jesús no sabe lo que tú estás viviendo? Las fuertes olas te agolpan. Tal vez están golpeando a tu familia la enfermedad, el desánimo, la escasez. Yo no sé lo que agolpa tu hogar. Hermano, Él como Dios sabía lo que iba a acontecer. Los evangelios no mencionan, pero permítame expresar mi punto de vista al respecto. El Señor sabía. Y yo creo que en ese monte, en ese momento de oración, de intercesión, Él estaba clamando, hermanos. Él estaba intercediendo porque Él sabía lo que sus discípulos iban a enfrentar en medio de la mar, en medio de esa tormenta. Él sabe lo que pasamos. Él intercede por nosotros, hermanos. Inmediatamente que después de que la multitud se fue, hermano, Jesús los envía y Él se retira, dice el verso 22. La expresión, hermano, que menciona Juan, enseguida, Él despidió enseguida a la multitud, enseguida, hermano, denota la urgencia que había y el mover rápido. Mateo presenta esta omisión en la conclusión de este milagro de la alimentación de los 5,000. Él destaca la urgencia que Jesús despidió a la multitud y la prisa con la que envió a sus discípulos a la barca para cruzar el mar. Pero Mateo no nos dice cuál era la urgencia, pero el evangelista Juan, él sí nos dice el motivo en el capítulo 6, verso 15. Dice, por lo cual Jesús, cuando se dio cuenta que la multitud que recibió el milagro iban a venir y llevárselo por fuerza para hacerlo rey, se retiró al monte a orar. Aquí vemos, hermano, la omnisciencia del Señor Jesús. Él conoce lo que va a acontecer de aquí a mucho tiempo. Y Juan nos da la respuesta a la urgencia del Señor Jesús, porque Él sabía los corazones, Él sabía lo que había en el corazón de la multitud. Al ver el milagro, ellos pensaban tomarlo y hacerlo rey. Por eso Jesús rápidamente despidió a la multitud y se fue a orar, porque su tiempo no había llegado. El Señor Jesús estaba en un monte, en el lugar de oración. Mientras tanto, vea este hermoso panorama, hermanos. Yo quiero que usted piense y pensemos, hermano, mientras el Señor Jesús en el monte orando, los discípulos, ¿dónde se encontraban?
abajo, en el mar, en una tempestad, en la oscuridad, en un lugar de peligro. No sé, hermano, si usted se imagina esta escena tan parecida a la de hoy en día. El Señor Jesús está a la diestra del Padre, pero ¿sabe qué? Él está intercediendo por ustedes y por mí. Y nosotros en este tiempo estamos en medio de un mar, en medio de tempestades, en medio de oscuridad, en medio de peligro. Pero nuestro Señor ha ido al Padre y está sentado a su derecha, hermano, y Él está viendo lo agitado que está nuestro mar, en el lugar de peligro. Va a decir usted, bueno, hermana, ¿me está animando, me está desanimando? Es una realidad lo que estamos viviendo. Pero, hermanos, Marcos en su evangelio nos habla de algo muy hermoso. Él menciona que mientras los discípulos estaban en la barca, porque dice el verso 24 de Mateo, que la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. O sea, la barca ya estaba en medio de la mar. Marcos nos dice lo siguiente, hermanos, que mientras los discípulos estaban en la barca en medio de la mar, el Señor Jesús en el monte. En el capítulo 6, verso 48, Marcos menciona que Jesús los veía remar con gran fatiga porque los vientos eran contrarios. Al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos. Yo quiero detenerme en esto, hermanos. El Señor Jesús estaba en tierra, pero Él estaba orando, Él estaba clamando, Él estaba en comunión con su Padre. Mientras tanto, los discípulos en medio de la mar. Y dice la Biblia que ellos estaban fatigados porque los vientos eran contrarios. En las tormentas de la vida llega un punto, hermanos, en lo que tenemos miedo, en lo que perdemos esperanza de sobrevivir, en lo que nos fatigamos. Y llegamos a pensar, ¿para qué? ¿O de qué sirve tantos años siguiendo a Jesús si en estos tiempos mi barca, mi vida, mi hogar, siento que me voy a hundir? Voy más allá. ¿Cuántos de los que están enfermos el día de hoy, el enemigo ha venido a meter temor a tu vida y a tu corazón? Y tal vez diga, ¿de qué sirvió seguir a Cristo si Él no me ha sanado? Yo quiero decirle que recobre ánimo, recobre fuerzas, porque dice la Biblia que Jesús vio que estaban remando con gran fatiga porque los vientos eran contrarios. ¿No le ha pasado, mi amado hermano, que cuando usted presenta o vive alguna tormenta en su vida, tal pareciera que todo se le viene en su contra? Todo. Su trabajo se viene abajo, un negocio no le sale, la familia se le voltea también. Nada le sale, todo le es contrario. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que el Señor Jesús vio. Él ve tu necesidad, Él ve que estás luchando, Él ve que sigues remando tal vez con fatiga, hermanos. Él no es indiferente. Hermano, los discípulos eran hombres acostumbrados al mar y a las tormentas del mismo. Ellos eran pescadores. Tal vez en otras ocasiones habían enfrentado algunas tormentas y no dudamos que en esta ocasión ellos echaron mano de todos sus conocimientos, de todos sus recursos humanos, de todos los conocimientos acerca del mar, pero nada les había funcionado para enderezar la barca. Estaban agotados. No solo sus fuerzas, sino la esperanza de sobrevivir probablemente se había perdido.
Recordemos, hermanos, que ellos estaban cansados. Jesús los vio fatigados. Ellos habían pasado un día antes todo el día con el maestro atendiendo a la multitud. Ellos tenían conocimiento, hermano, y resaltamos nuevamente a Juan. Juan había sido pescador en el mar de Galilea. Él lo conocía muy bien. Por eso él menciona y especifica la posición en la cual se encontraban en el mar. Juan nos dice, hermano, que estaban en medio del mar y que habían navegado como 25 o 30 estadios, bien adentro del mar. Juan lo menciona porque él era un conocedor del mar, hermano. Resaltemos esto. Ellos estaban agotados. Mi pregunta en este día es, ¿cómo te encuentras, hermano? En las tormentas de la vida puedes estar cansado, pero toma ánimo, porque los ojos de Dios están sobre tu vida este día y esta palabra es para ti. Podemos tomar ánimo porque el Señor Jesús está atento a lo que pasamos y más cerca de lo que llegamos a imaginar. Dice la palabra del Señor, hermano, que viendo a Jesús que ellos se fatigaban, hermano, es maravilloso saber que nuestro Señor Jesucristo no está lejos. Tome ánimo, porque el Señor está atento. Los discípulos se sentían solos, se sentían abandonados. Y a mí me llama mucho la atención este pasaje, le voy a decir por qué. Porque a veces las tormentas de la vida se nos presentan cuando menos los esperamos. Los cristianos, se nos presentan las tormentas, hermano, al igual que los discípulos. Ellos venían de un día de milagros, de un día de ver la gloria de Dios, de un día de ver cómo el Señor obró maravillosamente para la multitud, y aún ellos alcanzaron bendición. Las tormentas de la vida, hermanos, que no nos agarran desapercibidos a usted como cristiano, usted como servidor, usted como que predica, usted como que dirige, usted como siervo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque a veces las tormentas de la vida vienen cuando venimos de las glorias del Señor Jesucristo. Terminamos de predicar un mensaje maravilloso, glorioso, hermoso, y otro día se nos presenta la tormenta y decimos, Señor, ¿qué pasó? Y todavía llegamos a expresar, ¿qué estoy haciendo mal? No es que usted esté haciendo mal, es parte del proceso, porque sin tormentas no hay milagros, mi hermano. Porque sin tormentas no veremos la mano de Dios. Son necesarias las tormentas de la vida para ver el poder actuar de nuestro Señor. Podemos tomar ánimo porque el Señor está atento. Él vio que se fatigaban. Y es maravilloso saber que nunca el Señor está lejos de nosotros, porque Él no quita sus ojos de nuestras vidas. Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos a su clamor. Tome ánimo, hermano. Tome ánimo, amados hermanos, porque el Señor está atento en las tormentas de la vida. Mire, debemos dejar de confiar en nuestras capacidades. Los discípulos sabían, tenían conocimiento de las tormentas del mar, eran pescadores, sin embargo, no les funcionó sus conocimientos. En la tormenta que estés enfrentando este día, amado hermano, yo le digo algo, deje de confiar en su capacidad. Deje de confiar en sus fuerzas, deje de confiar en su conocimiento. Cuando Dios quiere enseñarnos a depender solamente de Él y a confiar en Él. Nuestros esfuerzos no sirven, mis conocimientos no sirven, es más, mis años en el Evangelio no sirven. El Señor dice, yo te voy a enseñar a que dependas de mí, a que confíes en mí. Tome ánimo, porque Él está atento a lo que tú estás viviendo. Preguntémonos en esta tarde,
porque estoy pasando esta tormenta en la vida. Podemos tener ánimo, porque viene a los suyos cuando todo parece que está perdido. Dice la palabra del Señor: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Hermano, cobre ánimo su corazón en esta tarde. El buen maestro viene a los suyos en la actualidad, cuando todo parece que está perdido. Él siempre se acerca a una persona haciendo su presencia tan real en la hora de la prueba, en la prueba de la tristeza, en la prueba de la soledad, en la prueba de la enfermedad. Jesús viene a los discípulos, viene hacia ellos en medio de la tempestad. Y usted puede decir: ¿por qué Jesús se esperó? Porque Él quería enseñarles. Recordemos que eran sus discípulos, eran sus alumnos, y Él nos quiere enseñar a depender de Él. No sabemos por qué Jesús a veces espera hasta la medianoche, hasta que las olas se agiten con más fuerza. Quizá, dice hermano, está de pensarse esto. Tal vez, porque cuando las olas agolpan nuestra barca, cuando se endurece más la situación en nuestra familia, cuando más, hermano, nuestra economía está por los suelos, cuando la enfermedad está en su auge, cuando dicen o decimos los mexicanos, el agua nos llega al cuello. Tal vez, hermano, porque es el único momento en el que estamos dispuestos a escuchar su voz. Es cuando el temporal se abate contra nuestro pequeño bote, contra nuestra pequeña embarcación, cuando nuestros corazones están sensibles para recibir y percibir la presencia de Dios. Y esto es bien real, hermanos. Cuando empezamos hace 2 meses aproximadamente, decíamos: creo que la voy a librar un mes. Y nos la llevábamos, ¿no? Más o menos. Y ya pasamos un mes. Y como que se empezó a recrudecer la situación. Y como que empezamos a caminar. Y las fuertes olas empezaron a golpear a nuestra embarcación. Hermanos, y con situaciones de escasez en los hogares, con situaciones de enfermedad. Y aún así, hermanos, tal vez no podíamos escuchar la voz de Dios. Yo me atrevo a decir que muchos corazones decían: bueno, vamos a salir con la ayuda de Dios. Pero no había una búsqueda del Señor, no había una angustia, no había una desesperación. Y es que a Dios a diario necesitamos buscarlo con esa desesperación, mi hermano. A Dios debemos buscarlo a diario con esa hambre de su presencia y no esperar a que las fuertes olas agolpen nuestra embarcación. Por eso Dios permite las tormentas de la vida, porque es ahí donde estamos dispuestos a escuchar su voz. Es cuando el corazón se vuelve más sensible para recibir su presencia. Y yo espero que así sea, porque hay corazones que al contrario, mi hermano, se endurecen. Somos como la vela, como esa cera de vela. Mire, si somos sensibles, saque usted una vela al sol
¿Y qué va a pasar? Se va a derretir. Ese es un corazón sensible. Ante el sol de justicia que es Cristo Jesús, ante su presencia nos hacemos sensibles. Pero si usted mete esa vela a un refrigerador, ¿qué va a hacer? Se va a endurecer. Hermanos, seamos sensibles. En esos momentos cuando las fuertes olas agolpan tu vida, hermano, tome ánimo, porque el buen maestro viene a usted hoy en día, cuando todo parece que está perdido. No todo está perdido. En esta ocasión, hermano, el Señor Jesús ve que la barca está en medio del mar. Y a mí se me hace muy familiar esta descripción. ¿No le ha pasado que en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, nos sentimos exactamente así? Solos, en medio del mar de dificultades. Es más, llegamos a sentir que el Señor no está en nuestra familia, que no está en nuestra barca, y que tenemos que remar en contra de todo lo que se levante a nuestro alrededor. Hermanos, todos hemos pasado por momentos de tormenta. Sinaí, hemos pasado por tormentas, pero el soberano de los cielos se ha hecho presente en nuestras vidas, y esta tormenta que vivas tú no será la excepción, mi hermano. Tenga ánimo, porque Dios se hace presente. Hermano, ¿y cómo se presenta Jesús? Dice que Él, aproximadamente la cuarta vigilia es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, en ese momento crucial de las vidas. Pero ¿cómo se presenta Jesús? De una manera sobrenatural, de una manera que a veces hasta nos causa miedo. A ellos les causó miedo, porque dice que Jesús caminó sobre las aguas. Ese es un milagro. Las leyes naturales, hermano, nos dicen que eso no es posible, pero esa es otra prédica. Pero Jesucristo caminó sobre las aguas. Jesucristo camina sobre tus adversidades. Jesucristo camina sobre tus tormentas. Jesucristo se presenta a tu vida para decirte: no tengas miedo, yo aquí estoy contigo. Y a veces nos asustamos, hermanos. Hace unos días platicaba con dos miembros de familias diferentes de algo que nos está sucediendo. Y en casa mencionábamos esto. Y les decía al esposo y a los hijos: yo no sé qué está pasando, pero o ustedes no están comiendo bien, o la comida se nos está multiplicando. Y a veces decimos: ¿qué pasó? Jesús se presentó, hermano. Dice que Él caminó, y los discípulos, cuando lo vieron andar sobre el mar, se turbaron, tuvieron miedo y dijeron: ¡ay, es un fantasma! Y empezaron a gritar de miedo. ¿Usted se imagina a los discípulos gritando de miedo? ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¿Cuántas veces, hermano, lo que le acabo de mencionar? Dios está haciendo milagros en las familias. Se nos está multiplicando el alimento. Y yo decía: no están comiendo, ¿qué les pasa? Me asusto cuando los hijos no comen. Nos pasa lo mismo que a los discípulos. Y hablando con otros dos hermanos, me decían: hermana, yo no sé qué está pasando en mi hogar, pero el alimento que antes me duraba un día para comer y otro día para desayunar, nos está alcanzando para 4 días. ¿Qué es eso? En medio de tus tormentas, el Señor Jesús se presenta de manera extraordinaria, haciendo milagros, señales y prodigios, porque Él es el Todopoderoso que no te va a dejar, y Él te va a sostener con brazo fuerte y poderoso. Cobre ánimo en esta hora, hermanos. Cobre ánimo. Podemos tener ánimo, porque las palabras del Señor Jesús son fieles y son verdaderas. Vea cómo se presenta el Señor Jesús. Jesús les habla y les dice, qué verso tan hermoso. Estoy en el verso 27 de Mateo 14. Pero enseguida Jesús les habló diciendo:
tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué frases, hermano? ¿Qué frases? Tened ánimo, recobra tu fuerza, recobra tu vigor, recobra tus anhelos, recobra tus deseos, tus planes. Yo soy. ¿Cómo se presenta el Señor? Y esas palabras, hermano, del Señor son fieles y son verdaderas. Y esta palabra es fiel para tu vida el día de hoy. Y esta palabra, sin temor a equivocarme, es para usted y es para mí. Y nos dice también: ten ánimo, recobra tu vigor, recobra tus fuerzas, recobra tu amor, recobra tu pasión, recobra tu entrega hacia mí y sigue adelante. Ten ánimo, porque yo soy. No tengas miedo, yo estoy contigo. Y en esas palabras de Jesús hay garantía. Ese término yo soy, del hebreo, que significa, hermano, del verbo hebreo, es el ser, el existir. Con esta declaración, Dios y Jesucristo también en su deidad declaró que Él es el autoexistente, el eterno, el suficiente, el inmutable, el que no cambia, pero también el que se hace presente en tu vida. En otras palabras, Jesús se presenta y dice: ¡hey! Yo, el inmutable, el que existe por los siglos de los siglos, el eterno, el suficiente para tu vida, está contigo para decirte: no tengas miedo, yo estoy aquí. Cuando Cristo se hace presente, hermano, las situaciones cambian. Amado hermano, a veces nos parece que Dios está ausente o que demora en nuestra ayuda. Así como en esa barca azotada por las olas, sin esperanza, y el naufragio parecía haber llegado. La mirada de Jesús estaba sobre ellos. Jesús hoy en día está a la derecha del Padre, intercede por ti y por mí. Ya no desde una montaña cerca de la embarcación, sino Él está en el mismo trono de la gracia. Amén. Entre las 3 o 6 de la madrugada, el Señor Jesús fue a encontrarse con ellos. Amén. A diferencia del otro milagro, vemos que el Señor Jesús no cayó los vientos. Él siguió permitiendo que golpearan la barca. Hermano, Él permite lo que estamos viviendo. Él permite lo que estamos pasando. Cuando los apóstoles, los discípulos vieron el acto milagroso, no lo conocieron. Dice la palabra del Señor. Me voy a saltar unos versos porque usted sabe lo que sucede. Pedro el intrépido le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Si eres tú, manda que yo vaya. Y usted sabe que Jesús le dijo: ven. Y Pedro empezó a caminar en fe, pero después se hundió. Ese no lo quiero tocar porque es otra parte de otro tema, hermano. Dice la palabra del Señor que cuando Pedro y Jesús subieron a la barca, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Hermanos, qué tremendo. Le voy a decir por qué. Un día antes habían visto el milagro de la multiplicación. Habían visto el milagro de la alimentación de los 5,000. ¿Y cuántas veces tenemos que pasar por una tormenta en la vida para experimentar el poder de Dios y decir: ah, Dios, tú sí me amas? Qué tremenda situación. Cada día que amanecemos con vida es un milagro, y más estos días.
El que usted me vea es un milagro. El que, hermano, yo vea aquí que usted está conectado es un milagro. Usted es un milagro. Pero vea, hermano, cuando se calmó la tempestad, cuando Jesús sube a la barca, cuando sube con Pedro, hermano, ellos expresan esto. Vienen y le adoran y expresan: verdaderamente eres hijo de Dios. Yo le pregunto en esta tarde para terminar: ¿necesitaremos un milagro más para creerle a Dios? Su fe era una fe muy débil. Su fe dependía de los sentidos. Es que si yo siento, el encuentro con Jesús y sus discípulos fue un acto o un encuentro de amor, de misericordia y de gracia. Y fíjense, hermanos, que el Señor Jesús nos dice: no temas, yo estoy contigo. Con Cristo en la barca, los vientos se detienen, aun cuando la sigan golpeando. Sus ojos están sobre ti. Con Cristo en la barca, hermano, se calmó la tempestad, se calmó todo y vino la paz. Con Cristo en la barca, los vientos dejan de golpearte. Con Cristo en la barca, hermano, el dolor se va y llega el consuelo. El desánimo desaparece y el temor jamás habitará en nuestro corazón. Él está a tu lado. Y quédese con estas palabras: tener ánimo, yo soy, no tengas miedo. Necesitamos tempestades para ver la mano del Señor. En medio de las tormentas es cuando vemos el poder de Dios. En medio de las tormentas es cuando se producen los milagros, amados hermanos. Terminamos en esta tarde diciéndole: tenga ánimo, recobre sus fuerzas. El Señor está a su lado. Él no es indiferente. Sus ojos ven lo que usted está pasando. Sus ojos ven, sus oídos escuchan su clamor. Y tal vez tú en esta tarde puedas decir: amados hermanos, los vientos agolpan contra mi vida. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar y vamos a clamar, pero vamos a clamar con esa desesperación. No eufóricamente, no me refiero a eso, sino con hambre de Dios, hermano. Dios permite las tormentas para sensibilizar nuestro corazón. Dios permite las tormentas para que ahí, hermano, escuchemos su voz. Tenga ánimo en esta hora. Tenemos un Dios todopoderoso. Dios es fiel. Y vamos a clamar como ese siervo que clama por las corrientes de las aguas. Si tu alma está abatida, acuérdate de Él. Si el mar se embravece, pon tu mirada en el Señor y dile: Jesús, ven en mi auxilio en este día. Y si el Señor se presenta milagrosamente, no se asuste, mi amado hermano. Los discípulos se asustaron. En su humanidad, en nuestra humanidad a veces nos asustamos.
Dios se presentará en cada hogar, en cada familia de diferente manera. Porque tenemos un Dios grande, soberano, que sabe cuál es la necesidad de cada hogar. Vamos a cantar esta alabanza como el siervo y vamos a orar, hermanos. Aleluya. Clamemos al Señor en medio de las tormentas y dígale a Dios: tus ojos están sobre mí. El Maestro divino está, hermanos, con nosotros. En la palabra del Señor hay muchos versos que nos hablan de esta frase: no temas. No temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. No te inquietes por nada. Amén. Como el siervo, Si usted se sabe esta alabanza, cántela. Cántela al Señor.